21 de septiembre. Buenos días, mis queridos hermanos. ¿Cómo amanecen? Yo celebrando a San Mateo, apóstol y evangelista. Hay que ver de dónde viene. Pero mire cómo Dios nos rescata para trabajar para su reino. El caso de Mateo. Vayan y enseñen a todas las naciones, nos dice es un capítulo 28, bautizándolas y enseñándoles a cumplir todo cuanto yo les he mandado, dice el Señor, Dios nuestro, que con inefable misericordia te dignaste elegir a San Mateo para convertirlo de publicano en apóstol. Concédenos que, sostenidos por su ejemplo y su intercesión, te sigamos fielmente y vivamos siempre unidos a ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pablo en la carta a los Efesios. Qué gran enseñanza. Capítulo 4. Los exhorto a que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido. Sean siempre humildes y amables. Y esa tacita me está mirando, me está guiñando el ojo. Qué rico. Sean comprensivos, sopórtense mutuamente con amor. Esfuércense en mantenerse unidos. Hoy quiero cantar y unirme a este deseo de Pablo. Qué visión de unidad y de paz en un solo espíritu, un solo cuerpo, una sola la esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que reina sobre todos, actúa a través de todos y vive en todos. Qué visión más universal e impresionante de este apóstol. Dios quiere que todos nos cojemos bajo él. No quiere divisiones, y menos entre nosotros los católicos, los cristianos, los no cristianos o no creyentes, pero Dios quiere esa unidad. Dice Pablo, cada uno de nosotros ha recibido la gracia en la medida en que Cristo se la ha dado. A unos les dio, los llamó a ser apóstoles, evangelizadores, profetas, pastores, maestros. Bueno, tantos dones, tantas vocaciones, pero para construir un solo cuerpo, unidos en la fe y en el amor a Dios y alcanzar la perfección. Qué bien, Pablo, que lleguemos a vivir la plenitud de Cristo en el amor, en la unidad. Por eso hoy ese clásico de Lucien Days, un solo Señor, una sola fe. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre, llamados a guardar la unidad del Espíritu por el vínculo de la paz. Cantamos y proclamamos un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre, llamados a formar un solo cuerpo en un mismo espíritu. Cantamos y proclamamos un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre, llamados a compartir una misma esperanza en Cristo. Cantamos y proclamamos un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo
Qué bello este clásico de la unidad, de sentir que somos uno solo. Por eso cuando otro sufre, también sufrimos. Y las divisiones que hay entre nosotros los cristianos y no cristianos, pero sobre todo entre los cristianos, donde hay unos que piensan de una forma y de otra, cómo hacer para que podamos llegar a entender más con lo intelectual, con el corazón, que somos una sola familia y tenemos que luchar por esa unidad. Y para comenzar, que nadie se sienta excluido en la iglesia. Por una parte, sabemos, ¿verdad?, que hay un pluralismo de mentalidad y de costumbres y de visiones y de interpretaciones. Pero también lo mismo, es muy cierto lo que Jesús deseó antes de irse, Padre, que ellos sean unos como tú y yo somos uno. Mateo pasa de recaudar impuestos o recaudar pecadores para llevarlos al arrepentimiento, al perdón, a sentir la misericordia de Dios. Sentado a su mesa, era fiel al cobro de los impuestos, y Jesús le dice: sígueme. Porque Dios se fija no en las apariencias, sino en el corazón. No son los sanos los que necesitan el médico, sino los enfermos. Ante las críticas de aquellos que lo vieron sentarse a comer y a tomar vino con los publicanos y con los pecadores. ¿Por qué lo hace?, le dicen a sus discípulos. ¿Por qué su maestro hace eso? Jesús les ordena que mediten la palabra de Dios que dice: yo quiero misericordia y no sacrificios. Dios quiere misericordia. Es el corazón de Dios, está lleno de amor. Por eso la palabra misericordia, cordia es corazón, cordis, cordia, corazones, miseria. Dios pone su corazón en nuestra miseria. Por eso nos ha dado la vida, por eso envió a su Hijo para salvarnos, porque Dios se fija en nuestra miseria. Definitivamente, tanto nuestra miseria física, material, como sobre todo la miseria que ha causado el pecado. Porque el pecado es lo que hace que este mundo sea miserable, en donde no compartamos los bienes, en donde vivimos pensando en hacerle daño a los demás, y en donde no nos importa la suerte de los pobres. Pero hoy Jesús dijo: el reino de Dios está en medio de ustedes. Es más, está dentro de nosotros mismos, si nos dejamos invadir por ese amor y esa gracia. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. ¿Cómo les sonaría eso ahí a los doctores de la ley, a los fariseos, que ellos se creían purificados y dignos y de que Dios los tendría que recompensar? Qué equivocación si así pensamos. Nadie es digno a los ojos de Dios. Cantamos uno de estos días: ¿quién puede hospedarse en tu tienda? ¿Quién es digno de estar en tu morada? Pues solamente el amor y la gracia de Dios nos hacen entender que este es el camino, que todo esto de Dios es que Él salió a nuestro encuentro. No es que nosotros nos hemos esforzado y llegado hasta Él, no, sino Él nos ha dado todo. Él nos ha elegido. No me habéis vosotros elegido, fui yo mismo quien os elegí. Ya nos llamo siervos, sino amigos, permaneceréis para siempre junto a mí. Recordad mi nuevo mandamiento, por el que os reconocerán, que os améis los unos a los otros, como yo os amé, para siempre hasta el final. Yo soy la verdad, soy el camino, soy la vida y la resurrección.
Quien me sigue no andará perdido, pues yo soy la luz, yo soy vuestra salvación. No me habéis vosotros elegido, fui yo mismo quien os elegí. Ya nos llamo siervos sino amigos, permaneceréis para siempre junto a mí. Quiero orar por todos aquellos a los que el Señor ha llamado a su servicio y que se encuentran enfermos, como colegas sacerdotes. Algunos me escuchan, otros no. Los obispos también que están mayores, los pastores de otras iglesias también, que puedan encontrar ese llamado cada día que los impulsa a dar la vida por su pueblo. Yo creo que la vocación y el llamado de Dios tiene sus caminos institucionales y no institucionales, porque cuando Dios le pone el ojo a alguien y lo elige desde el vientre de su madre, ese, si escucha esa llamada de Dios y la sigue, dará fruto. ¿Y qué nos dice Jesús? Por los frutos los conoceréis. Nunca dijo, por los títulos los reconoceréis. No. Nada, ni por las apariencias, ni siquiera por la vestimenta que carguemos puesta encima. Eso no es lo que hace reconocer a un llamado, sino que los frutos son la sencillez, la vida, el servicio. Vayan a ver, los cojos andan, los ciegos ven, los muertos resucitan. Eso fue lo que le dijo. Ese es el testimonio de que aquí está el que ha de venir. Se lo dijo, se lo mandó a decir Jesús a los discípulos de Juan el Bautista. Por eso hoy, ante esta palabra, esta alegría de San Mateo renovar, esa respuesta, ese sí al Señor, de ir por el mundo entero y predicar el Evangelio. Te deseo mucha salud, mucho bien, mucha paz. Dios bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y te envío un fuerte abrazo en la cercanía del amor de Dios.